Respecto al Estado de Derecho, a ver si puedo ser claro, el eminente autor sobre estos temas, quizá uno de los pioneros, fue Max Weber. Max Weber escribe en un gran ensayo que es De la ética protestante y el espíritu del capitalismo, los, digamos, los adelantos de lo que va a ser luego, o si vos querés, los escritos incipientes de su propia teoría de Estado, que los va a escribir en otro libro que se llama Filosofía Política. Creo que es así, creo que es filosofía política, después te lo confirmo, filosofía política parece que es, y tiene un capítulo muy preciso que se intitula De la tipología de los gobiernos, y él ahí desarrolla toda una taxonomía de los distintos tipos de regímenes o de gobiernos que se pueden dar. Y sostiene que el Estado de Derecho, precisamente, un Estado que es jurídicamente, jurídico y político, es decir, es la juridicidad que está impenetrada de un espíritu político, una filosofía política, que es la liberal. Ese Estado de Derecho es el sustento, es decir, ese orden jurídico es el sustento de una democracia y de una república, tomando en cuenta todos los conceptos científicos harto comprobados por la historia de los antiguos griegos y romanos, y desde los primeros experimentos de los estados nacionales, que por ensayo y error devienen en esa revolución del nuevo pensamiento, siglos XVIII, siglo XIX, construyéndose la gran teoría liberal en todos los campos de las ciencias sociales que informan a nuestra organización social como un Estado. Entonces, el Estado de Derecho es, tiene un concepto negativo en su definición, en el sentido negativo, quiere decir en ausencia de. El Estado de Derecho es, como todo Estado, una organización que tiene el monopolio de la fuerza, dice Max Weber. Y eso es verdad. El Estado es la fuente de autoridad. El Estado es la fuente de legitimidad. Pero tenemos que ver cuál es la fuente que sustenta al Estado como esa fuente de autoridad. ¿Y esa fuente cuál es? Es su Carta Constitucional. Es a través de un documento que tiene un valor universal, es decir, tiene un valor jurídico de construcción y reconocimiento de una sociedad organizada como una nación, como un Estado nacional, como una unidad con sus propias reglas de juego, con su organización propia, soberana, independiente de otras organizaciones que asumen la misma forma. Digamos, un esquema mundial. La forma de estados son construcciones jurídico-políticas, inclusive empresariales, te agrego yo, como diría José Ortega Gasset. Son una empresa, un emprendimiento cuya finalidad es organizar a la sociedad. Eso concibe el Estado de Derecho, como un Estado liberal, democrático, republicano. Y como Estado, a su vez, igual que cualquier otro tipo de Estado, un Estado socialista, un Estado comunista, un Estado fascista, un Estado colectivista, un Estado, qué sé yo, híbrido, populista, pero en definitiva los populismos se encubren o al comunismo o al fascismo, no hay otra. Populismo, ya les expliqué, es una estrategia política, es una narrativa, una estrategia política de desenvolvimiento de acciones políticas y de narrativa política para llevar a cabo una narrativa más sustantiva, que es o es comunista o es fascista. Pero el Estado de Derecho democrático es liberal. Entonces, la gran batalla cultural es entre el modelo del Estado de Derecho republicano y democrático liberal contra el resto de los modelos de Estado que son totalitarios. Llámese Estado totalitario comunista o Estado totalitario fascista. Pero como los comunistas a todo lo que no es comunista le meten el mote de fascista o de ultraderecha, el ultraderechista, cuando muchos de nosotros estamos defendiendo en puridad esto, los fundamentos de la libertad, el Estado de Derecho como una organización racional, técnico-científica, porque está comprobado en la historia, hay un campo enorme de comprobación, hay todo un campo empírico que comprueba la teoría, a la teoría jurídica del Estado de Derecho, a la teoría económica
de la economía de mercado, la economía de capital de propiedad privada, la economía capitalista, integrándose a un orden jurídico-político de libertades, que es el Estado de Derecho, también tiene el monopolio, pero tiene un monopolio limitado. Se limita a desarrollar coacción para que no dañemos a los otros. Es solamente eso. Mira lo que te dice, por ejemplo, un eminente autor del liberalismo, un gran pensador francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat. La Ley se llama, mira, casi nada, La Ley. Acá él hace un tratado realmente de cómo debe ser la organización jurídica de un Estado de Derecho. Y él te dice, te voy a leer estos momentos del libro, la ley es la fuerza. Claro, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Por eso la ley es coactiva. Tiene el poder de la coercibilidad, es coercitiva, si no, no sería ley. Tiene lo que se llama un efecto vinculante, nos vincula indisolublemente con esa disposición legal. Esos impuestos tenés que pagarlos, si no caes en mora, caes en condición de deudor. Si vos haces una compraventa, tenés que cumplir con lo que la compraventa dice como contrato, ¿no? Cosa por precio. Bueno, que se comprometió a entregar la cosa, un auto, lo que sea, una computadora, tenés que entregarla y en perfecto estado. Y la otra parte, la plata, el precio. Y ahí se cierra, se perfecciona el contrato, se dice en derecho. Se hace la traslación del dominio, si le transfiere la propiedad una persona a otra o una empresa a otra empresa. Todo eso es la maquinaria, son aspectos que te voy dando de una maquinaria, una ingeniería, que el Estado lo único que hace es regularla, legislar las normas de conducta para que no nos atropellemos, para que no le provoquemos daño al otro. ¿Por qué? Porque somos todos iguales ante la ley. Entonces, el Estado de Derecho liberal tiene el monopolio limitado de la fuerza, o lo que diría Max Weber, al ser limitado, porque es a los efectos de impedir el daño en las personas, tiene el monopolio legítimo, dado que el Estado es la autoridad que nos cobija a todos en los mismos derechos y bajo el mismo imperio de cumplir con las obligaciones. Entonces, a todos nos trata por igual, protegiéndonos en todos nuestros derechos, que son íncitos, son inmanentes, que nuestro Estado reconoce que nacieron con nosotros. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. La Constitución, como Constitución sabiamente liberal, que es en todos esos capítulos, la nuestra, pero así están todas las constituciones de los estados de derecho liberales, republicanos, democráticos, contra los cuales está luchando y peleando ya el ejército monopólico global del mundo, con su idea marxista, está luchando para instalarnos estados con el monopolio de la fuerza brutal de un régimen totalitario, que es el Estado socialista marxista, el Estado socialista marxista-leninista, como el que postula el socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo y el que lleva en rigor adelante, a través de décadas, desde el año 1998 a la fecha, Venezuela. Por eso siempre les digo que es un régimen y los venezolanos están sometidos a la tiranía, al despotismo tiránico de un régimen de fuerza, no de un Estado de derecho. Consubstanciaron al Estado con un régimen ideológico. El Estado venezolano hoy está en manos de una ideología única que sustenta el poder desde el monopolio del Estado. Eso hacen los comunistas y también los fascistas. Cuando la ley y la fuerza mantienen a un hombre dentro de la justicia, no le imponen otra cosa que una pura negación. No le imponen más que la abstención de dañar a otros. ¿Qué le está diciendo la ley en un Estado de Derecho? Vos no dañes a otro, pues si no, vas preso, cometés un delito. Vos tenés que respetar el derecho del prójimo, porque todos son iguales para el Estado. El Estado te dice, son todos iguales ante la ley que hemos creado, que hemos convenido entre todos, de acuerdo a un pacto constituyente que se va perpetuando en el tiempo en la medida en la que las distintas generaciones reconocen la valía de ese pacto constituyente que es la Constitución. De ahí que nuestro eminente jurista y filósofo del derecho, como fue el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, parafraseando a los romanos, dijera que la Constitución es un edicto perpetuo, tiene vocación de perpetuidad, por eso se debe escribir, como diría también Montesquieu.
El derecho se escribe, inclusive la ley suprema se escribe, porque tiene afán de perpetuidad, que la pueda leer, por ejemplo, alguien como yo hoy, 2024, vos, cualquiera. Si la Constitución nuestra sigue inalterada, no con las alteraciones que le quieren poner, ahí la destruirían, con el plebiscito, por ejemplo, el PCNT, la va a leer hoy un chiquilín, una niña que tienen 3 años, 2 años, y cuando sean adultos y puedan leer, van a leer la misma Constitución. La misma que se constituyó en 1830 con reformas que son reformas parciales que no atacan el espíritu de la Constitución, que no modifican los aspectos sustanciales, los principios consagratorios del orden jurídico, sino que la perfeccionaron, mejoraron conceptos jurídicos de mayor libertad. Por ejemplo, que todos podamos votar. Antes, los que eran analfabetos no podían votar. Y mirá, no sé, habría que pensarlo muy bien todo eso. Pero no hay cambios sustantivos. No hubo. Hubo después cambios sustantivos para peor, para mal, desde la reforma del 18 con José Valle Ordóñez, ¿tá? Que fue un papanata que leyó un libro solo y se deslumbró con, digamos, el mecanismo estratégico de evitar el comunismo soviético que imperaba en Cuba, instalando regímenes socialdemócratas, es decir, hacer del Estado, aquel llamado Estado del Bienestar, que de bienestar no tiene nada, fue la puerta de entrada a más y más comunismo, porque el Estado socialdemócrata es como la marihuana, es la droga blanda que es la puerta de entrada a todas las drogas duras, al comunismo o al fascismo. Eso es lo único que hicieron. Y Uruguay es eso. Uruguay creó el caldo de cultivo, perdón, instaló un narcótico liviano, el Estado social de derecho, el Estado prebendario, asistencial, que cumple todas las tareas, que es empleador, que es el que paga la jubilación, además te paga el sueldo y después te paga la jubilación, una cosa increíble. Ah, sale del mismo bolsillo las dos cosas, que somos todos nosotros. El Estado que es empresario, el Estado que a los funcionarios públicos ya los trata como empleados y tienen sindicatos. Bueno, ahí ya entró a meterse la drogadura del socialismo marxista que fue usufructuando ese campo de orégano, ese caldo de cultivo que es el Estado social ballista. Entonces, Uruguay no ha tenido una experiencia histórica de liberalismo como la Constitución lo indica, porque la deformaron ya en esos aspectos a partir del artículo 100. Pero los primeros libros de nuestra Constitución, que son los que importan, por eso todos los grandes constitucionalistas dicen lo mejor que hay, y te lo digo, mirá, en una especie de gracejo criollo, si vos querés, en una especie de castizo criollo, es más mejor que la Constitución sea chica, cortita, y diga las cosas clarito, como diría Sonsol, clarito. Pero le meten y le meten, como dice el doctor de Crevicio, que tiene razón, la inflan, la inflan. Entonces quieren hacer de la Constitución una especie de ley. Quieren legislar por Constitución, como ahora este disparate del plebiscito al PCNT. Bueno, volviendo, entonces, después de esta larga digresión, dirían los alumnos, si fuera profesor Maxi de liceo, yo le dije a aquel de liceo, ¿no? Está bien, explica bien, pero después ay, cuando se da los ejemplos es largo, me cansa. Y así le pasa a todos, ¿viste? Y hoy se cansan más que antes todavía. Entonces, vamos a tener un montón de cansados que van a ir a votar. Terrible. ¿En qué cante estamos, Maxi? No tenés ni idea. Pero ya es cante tipo Barrio Borro, Uruguay, es tipo Aparicio Saravia, 40 semanas, o estamos todavía ahí en las lindes de un barrio obrero empobrecido en los límites con un cante. Claro, estoy haciendo una analogía. Uruguay como Estado de Derecho, como república, como sociedad organizada para crecer económicamente, somos un cante, ¿no? En el mundo que son un barrio, menos que un barrio pobre, ¿sí? Que estamos ahí, decís vos, que estamos en el límite de un barrio conventillero, de una clase obrera, trabajadora venida menos, pero que convive ahí, el límite es un cante tipo Borro, que es como convivir al lado de Haití, una cosa así. Claro, sí, estamos más o menos así, sí. Bueno, te dice Bastiat, la ley es la fuerza, porque el Estado es la fuerza, ¿no? Y la ley, dice la ley, concepto negativo, la ley y la fuerza se mantienen a la defensiva en un Estado de Derecho. Defienden el igual derecho de todos, ¿viste? ¿Viste? Qué crack, Bastiat. Francés, autodidacta, empresario. Fue diputado, embajador, cónsul, asesor, docente universitario, porque claro, sabía tanto. Porque al final sos doctor, hay un título que dicen doctor honoris causa.
Sí, no es causa honorable. Tendría que haber un título que es doctor por ópera magister, una cosa así, por obra maestra, porque ya su obra de pensamiento y todo cataloga, da a las claras el estamento que es un doctor en ciencias sociales. Y eso era Bastiat. Entonces te dice, la ley y la fuerza se mantienen a la defensiva, defienden el igual derecho de todos. Ley en el concepto negativo, que es como tiene que ser en el Estado. La ley siempre tiene que estar pensada en el sentido negativo. Es decir, la ley tiene que estar pensando que siempre es una ley en defensa del principio de igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante la ley. Y sobre el principio de la seguridad jurídica. Legisladores, lean la Constitución y las leyes de orden público, las que tenemos realmente de buena calidad, como el Código Civil, como el Código General del Proceso, como las leyes administrativas y la Constitución. Lean la Constitución y el derecho administrativo para entender cómo tienen que legislar, porque si no hacen cualquier cosa y los comunistas le dicen tres cosas, después de noche se toman unos whisky comiendo un pulpón de vacío y le dicen, somos todos iguales, somos todos uruguayos, ¿viste? Acá no va a ser el comunismo de otros lados, acá va a ser un comunismo uruguayo. Mentira, va a ser el comunismo de todos lados, porque son internacionalistas. Bueno, llenan una misión cuya inocuidad es evidente, te dice Bastiat. Es decir, la ley que tiene que tratarnos a todos por igual, desde el monopolio de la fuerza del Estado, debe estar limitada a proteger el derecho de todos y decirnos lo que no se puede hacer. Entonces llena una misión de inocuidad, es decir, es igual que el medicamento saludable o el alimento saludable que es inocuo. ¿Qué quiere decir? Que ese medicamento o ese alimento cumple la función que tiene que cumplir, pero no produce efectos colaterales. Por eso es inocuo. Medicamento, un alimento, dice, no, mira, es inocuo, no te va a pasar nada. Si no te hace bien, no te va a hacer mal. Bueno, la ley tiene que ser igual. La ley tiene que ser inocua. No puede producir efectos colaterales. No puede producir un efecto dominó. Es de pésima legislación, es de malos legisladores hacer una ley que después genera problemas acá, allá y acullá, porque no concibieron, no contemplaron la organización compleja del Estado como un todo, un orden jurídico que debe responder a la Constitución como la única fuente legitimadora de las normas. Cogito ergo republicae iuri imperi, decían los romanos. El conocimiento del Estado se basa en el imperio de la ley. Y el imperio de la ley es la fuente de juridicidad. Cogito iuri imperis, conocimiento del imperio jurídico. ¿En dónde está? ¿En dónde está el conocimiento del imperio jurídico? ¿Inventamos que la ley tiene poder de ley porque se nos ocurre? ¿O hay un fundamento científico que nos dice, no, esta ley tiene valor de ley, tiene un valor jurídico porque tiene este basamento? ¿Se fundamenta en qué? En la Constitución. La Constitución es la que ordena cómo tienen que ser las leyes, la función que cumplen. Las leyes por materia, por competencia de materia, por circunscripción, en el espacio-tiempo. Por eso es el poder limitado de la fuerza del Estado, racionalmente establecido, de acuerdo al concepto negativo de ley y de Estado. Para los liberales, el concepto de libertad es también un concepto negativo de la libertad. Libertad en tanto ausencia de coacción del Estado. Todos los espacios de conducta en los que nosotros podamos actuar libres de la coacción del Estado, eso es la libertad. Por lo tanto, cuanto más espacio de conducta personal tengamos libres de la coacción del Estado, más libertad tenemos. Eso plantea un Estado liberal. Pero para tener esos grandes espacios de libertad y poder actuar conjugándonos como una sociedad espontáneamente solidaria, cooperativa, que trabaje en armonía en la producción de riquezas, en el bienestar social, es porque tenemos un Estado que cumple a la perfección los cometidos para los que fue hecho y tiene una legislación que nos protege limitando cualquier tipo de agresión con inocuidad, con inocuidad. Es la ley que está creada para protegernos, no para someternos a ser esclavos del poder político, no para someternos a ser los pagarines de la boda, no para someternos a pagar más y más y más impuestos porque te mienten y te dicen que el Estado se va a hacer cargo de esto y el Estado te va a hacer esto otro y el Estado los va a subvencionar
a los pobrecitos estudiantes del interior porque no pueden venir y los padres gastan mucha plata. Y el Estado va a subvencionar a la gente pobre que está expoliada por este modelo, como dijo el otro día un atrevido suplente del intendente Orsay en Canelones. Porque el modelo expoliador, por eso hay tantos pobres en las calles, llenos de adictos patológicos, violando los espacios públicos, deteriorando la estética y el funcionamiento de los espacios públicos porque son víctimas de todo un desastre que es el sistema educativo y el sistema productivo de Uruguay deteriorado por 15 años de populismo revolucionario comunista. Es por eso, modelo expoliador, el gordito que hablaba del modelo expoliador. Siempre las mismas palabras. Ustedes con el casé, el modelo expoliador. ¿Y qué son los capitalistas? Los que ustedes después usan, los que le van a pedir plata, como Astori. Astori, ¿cuántas veces fue? No era Yankees Go Home, no era fuera del Fondo Monetario Internacional. Y son tan burros, además, que ponían al tío Sam como si fuera el Fondo Monetario Internacional. Y el tío Sam representa, es la caricatura, digamos, animadversada de los violentos resentidos contra el primer país republicano democrático que se desarrolló. El tío Sam representa a Estados Unidos, pero el Fondo Monetario Internacional no es de Estados Unidos, no es un banco, señores. Son ignorantes hasta en eso. El Fondo Monetario Internacional es un fondo de reservas de todos los estados del mundo que adhirieron a ese tratado de un fondo de reservas en caso de que los países se vean en la necesidad de solicitarle un retiro de esas reservas. No es un banco que te presta plata. El retiro de esas reservas por una calamidad natural, por una pandemia, por una crisis determinada, por una invasión, como le pasa a Ucrania, por ejemplo, o por una guerra civil. Entonces, si se deterioró demasiado la economía de ese país, acude al Fondo Monetario. O cuando tenés regímenes populistas que roban plata, como en Argentina, que se robaron la guita, que utilizaron el gobierno para simular actos administrativos que fueron actos delictivos, robándose mucho dinero, generando un Estado asistencialista, brutalmente asistencialista, que provocó la pobreza del 50% de los argentinos. Entonces se vieron obligados a solicitar blindajes económicos, o decir, con una especie de préstamo al Fondo Monetario. Pero en Uruguay, Astori iba seguido a Washington a pedir préstamo a los bancos, señores, no al Fondo Monetario. A lo que ustedes aborrecen, comunistas. Tu economista comunista, Astori, iba a pedir plata y nos endeudó al extremo de que tenemos un 76% de deuda del PBI. Cada año Uruguay produce más o menos 58.000 millones de dólares. Para que esté en funcionamiento el Estado uruguayo requiere este mamotreto burocrático 20.000 millones de dólares año a año para que esté en funcionamiento, de los cuales 10.000 millones los gasta el BPS, al que ustedes le quieren trasladar la plata que van a robar, que quieren robar, los 24.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta que es muy difícil así? Que no se puede vivir con... no podés convivir con el comunismo. No hay posibilidad de desarrollo. Porque inclusive no hay posibilidad de desarrollo mental, de proyección crítica hacia un mejor país, pensar las cosas en serio desde el asidero científico, técnico, no con este mamarracho ideológico, simulando que saben que son una alternativa, y es una brujería ideológica que ya no tiene fundamento alguno y que tendría que estar prohibida, como se prohibió el nazismo y se prohibió el fascismo. El fascismo, el nazismo y el comunismo tendrían que estar prohibidos en el mundo libre, pero no, hacen todo lo contrario. Por lo tanto, las leyes del Estado de Derecho llenan una misión cuya inocuidad es evidente, de utilidad palpable y cuya legitimidad no se discute. De ahí que decía Max Weber que el Estado de Derecho liberal es el monopolio legítimo de la fuerza, porque lo único que hace a través de la ley es corregir las inconductas y proteger a todas las conductas que actúan de acuerdo a los derechos consagrados por nuestras constituciones como la razón de ser de nuestra sociedad organizada como Estado. El derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, la propiedad, el trabajo y la propiedad van de la mano. Si no hay propiedad que invierta, si no hay formación de capital, no tenés trabajo. El trabajo es el resultado de la propiedad invertida, del capital invertido para un emprendimiento. Y la producción de ese emprendimiento, los resultados económicos de ese emprendimiento, no puede ser posible si no hay trabajadores que estén integrados como mano de obra cada vez más calificada en este mundo de una gran revolución tecnológica, científica, industrial, a pasos acelerados.
Y acá perdiendo el tiempo, con un plebiscito que quiere robar la guita por constitución, perdiendo el tiempo, con una futura ley que dice que puede ser delito negar eh, eh, la teoría pseudo legal de que hubo terrorismo de Estado. Es imposible. Cerrar la puerta, apagar la llave, cerrar la puerta y vamos, no. Es inviable un país así. Es inviable un país que conviva con este tipo de pensamientos patológicos, de gente ideológicamente enferma, encerrados en su cápsula, endogámicos de sus camaradas, de su organización ideológica. No piensan el país, no les importa el país. Les importa su propuesta revolucionaria de consagrar el modelo totalitario del socialismo comunista en el Uruguay. Nada más que eso. Sí, nos vemos mañana. Gracias, Maxi. Mañana seguimos con todo esto para seguir viendo, preguntando, analizando en qué cantes, perdón, en dónde estamos. Hasta mañana.